Los saluda Germán Loyaga Aliaga y les doy las gracias por participar en esta nueva conferencia virtual a la que hemos denominado ¿Cómo controlar los riesgos en los negocios? Este evento ha sido organizado por el boletín virtual Brújula Económica con la alianza estratégica de la empresa New Facio Comunicaciones, especialistas en marketing digital, comunicaciones y relaciones públicas. Muy bien, quiero comentarles que según un estudio sobre gestión de riesgos, muchas empresas perciben a la desaceleración económica como el mayor reto en el corto plazo para la operación de sus negocios. Una gran cantidad de ejecutivos que participaron en este estudio consideraron que la economía de la región se ha debilitado debido a la recesión en el comercio mundial, a las elecciones en muchos países como lo que vamos a tener muy pronto, y a un cambio en el sentimiento de los inversionistas por los activos de los mercados emergentes. Así también señalan que la segunda mayor amenaza en el corto plazo es el riesgo de liquidez, seguido de la interrupción de los negocios, fallas en la cadena de suministros y cambios normativos. El análisis de las amenazas externas que enfrentan las empresas es clave para conocerlas a profundidad y anticipar necesidades actuales y futuras. Y esto permite estar mejor preparados y desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a administrar volatilidad, reducir el riesgo y aprovechar la oportunidad, de manera que se pueda salir airosos de periodos desafiantes. Muy bien, para hablar de este tema, el día de hoy hemos invitado a dos distinguidos especialistas en la materia. Al contador público colegiado Alfonso Muñoz Canales, socio principal de la firma AMS Consulting, y al contador público colegiado Alberto Reyes Villanueva, gerente general de la firma Ray Consult. Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar esta conferencia virtual con el CPC Alfonso Muñoz Canales, socio principal de la firma AMS Consulting. Quiero comentarles que el señor Alfonso Muñoz es contador público colegiado, certificado, consultor y auditor independiente con más de 25 años de experiencia profesional. Cuenta con un posgrado en Banca y Finanzas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta también con un posgrado en Diplomado de Gestión de Control Interno por la Universidad de Lima, así también con un diplomado en Gestión Integral de Riesgos Financieros, un diplomado de Auditoría Interna en Base a Riesgos por la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, socio de AMS Consulting, una empresa representante exclusivo en el Perú del software Medware, software especializado en la automatización de la metodología de gestión de riesgos y auditoría integrada. Muy bien, entre otros, evidentemente, estudios y cargos que ha desempeñado. Bien, señor Muñoz, le pido pues entonces adelante con su exposición. Buenas tardes a todos. Bueno, va a ser un honor para mí hacer comentarios sobre el tema de riesgos, ¿no? Vamos a ubicar el tema de mi presentación y para seguir, ¿no? Bueno, en realidad el tema de gestión de riesgos es muy importante porque en la actualidad estamos viviendo, ¿no? Tenemos que saber identificar nuestros riesgos y luego poder controlarlos. Entonces, los grandes negocios, de los negocios grandes a los negocios pequeños, realmente todos tienen que identificar sus riesgos, situaciones que pueden suceder, que pueden pasar en el futuro. Entonces, si uno no identifica sus riesgos, entonces difícilmente lo va a enfrentar, difícilmente lo va a tratar. Entonces, de esa perspectiva, vamos a verlo, vamos a tratarlo en forma realmente objetiva y con la práctica. Entonces, primero vamos a conceptuar qué cosa realmente es riesgo, ¿no? Porque eso es muy importante conocerlo. El riesgo dice que es el efecto de la incertidumbre, el cumplimiento de los objetivos.
Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a hablar de riesgos, tenemos que saber realmente cuál es nuestro objetivo. Entonces, justamente ese objetivo que nosotros tenemos trazado desde diferentes puntos de vista, desde la persona, pequeños negocios, medianos negocios, grandes negocios, tienen objetivo. Tiene su objetivo, misión, visión. Entonces, definitivamente, uno como persona también tiene su objetivo personal, su objetivo profesional. Entonces, de esa perspectiva lo miremos. Mire, acá lo que dice que riesgos es el efecto de la incertidumbre, o sea, ese efecto eso desconocido que nosotros no conocemos. Ese efecto, esa incertidumbre tiene dos efectos. El efecto positivo es que aporta el valor. El efecto positivo, nosotros logramos el objetivo, pero el efecto negativo es el riesgo. Ese efecto negativo es que al final se va a oponer a cumplir cualquier tipo de objetivos. Entonces, justamente por eso es muy importante identificar cuáles son los efectos negativos que pueden materializarse en pérdidas financieras, reputacional, recursos humanos y una serie de situaciones. Entonces, este tema de identificar los riesgos es muy importante en las organizaciones, ya que está alineado directamente con el objetivo, ¿no? Entonces, desde acá nosotros podemos orientarnos que el riesgo realmente es parte de la gestión. Entonces, si nosotros no gestionamos adecuadamente los riesgos, esa parte negativa que va a afectar en forma adversa, con controles internos, en forma definitiva no vamos a poder cumplir los objetivos. Eso en función a los estándares mundiales, que es la ISO 21000, ¿no? ¿Qué beneficios se obtienen con la administración de riesgo? Bueno, crea y protege valor. Si estamos hablando de crear y proteger valor, o sea, si hablamos en este caso de la perspectiva empresarial, la gestión de riesgo contribuye de manera tangible al logro de los objetivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya les comenté que los objetivos definitivamente es parte fundamental de una organización, porque uno tiene sus objetivos, tiene el objetivo, la misión, visión. Entonces, si uno no gestiona adecuadamente estos riesgos, pueden impactar en forma negativa y al final lograr pérdidas cuantiosas y hasta cierre de organizaciones. Por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, las instituciones microfinancieras tienen alto riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Perder el patrimonio, porque se avecina una situación muy incertidumbre. Todavía ahorita no está pasando muchas cosas, pero eso se está embalsamando, en este caso, después viene con fuerza realmente las situaciones negativas, ¿no? Porque todavía los micro pequeños empresarios todavía no tienen los ingresos necesarios para poder cubrir esas cuotas, y las instituciones en este caso están difiriendo, están congelando, están reprogramando, que posteriormente eso tiene que sincerarse. Posteriormente va a tener que esos créditos, por ejemplo, van a tener que llegar a pagar en forma normal. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una situación de riesgo increíble, ¿no? Y después integrar a la gestión de riesgo es parte integral de todos los procesos de la organización, obvio. Entonces, en este caso, por ejemplo, eso es lo que a veces no entendemos. No entendemos que la gestión de riesgo es parte de la misma gestión. No es parte de repente de las personas que hacen hacen la labor de gestión de riesgos o tienen la unidad de gestión de riesgos. O sea, que el que tiene que gestionar riesgos son los de arriba, son los directorios, gerentes, los funcionarios, el micro pequeño empresario, en la casa. Hay que gestionar los riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgo, quiere decir que lo hemos identificado esos riesgos extremos y altos que al final pueden materializarse en pérdidas financieras, ¿no? Factores humanos. Acá es un aspecto fundamental. La gestión de riesgo permite identificar las aptitudes, la percepción y la intención de las personas externas e internas que pueden facilitar y obstruir el logro de los objetivos de la organización. Miren, si nosotros hablamos de un término de resiliencia, o sea, cómo poder sobrevivir a la adversidad, obviamente preparando a nuestra gente, educando a nuestra gente, es una medida de poder enfrentar la adversidad. Si la familia está unida,
si la familia en forma permanente ha tenido reuniones, ha compartido, siempre ha habido ayuda, tenemos opciones de poder salir adelante. Igual en nuestro país, o sea, si nosotros no educamos, no estamos en forma permanente, en este caso frente a ellos, comunicándose con ellos, por ejemplo, tenemos opción de salir de esta adversidad. Ese es el caso, por ejemplo, de las instituciones microfinancieras, las pequeñitas, por decir, unas cooperativas. Si el directivo, el Consejo de Administración y Vigilancia no ha estado tan cerca con los delegados, no ha estado tan cerca con sus socios, ahora que hay dificultades, vamos a estirar la mano, yo creo que no es posible. Entonces, es muy importante mantener políticas cercanas, o sea, que se tengan capacitaciones, en este caso, periódicas, ¿no? Estar más cerca a ellos, comunicar de los resultados, ¿no? Comunicar cómo está la organización, en este caso, cómo está el micro en las reuniones familiares, ¿no? Cómo comunicar cómo está nuestro negocio, cuáles son las situaciones en este caso que pueden afectar con pérdidas significativas. Si hablamos de riesgos es prevención, o sea, estamos identificando situaciones que pueden afectar en pérdidas financieras o reputacionales, o pueden en temas de recursos humanos o pérdida de la vida antes de. Entonces nosotros tenemos que gestionarlos antes de que eso se materialice, ¿no? Mejora continua. La organización debe desarrollar e implementar estrategias para mejorar su madurez en la gestión de riesgos y en todos los demás aspectos de la organización. Estrategias. Si uno no ha concebido, no ha diseñado, no ha creado sus estrategias, no va a poder enfrentar esos riesgos, ese aspecto negativo que va a materializarse en el cumplimiento del objetivo. Las estrategias tienen que estar bien definidas, bien claras para poder contribuir al logro del objetivo, de tal manera poder generar mayor valor, que esa incertidumbre, ese desconocido, podemos nosotros impulsar que genere con controles, con acciones, con actividades que generen mayores efectos positivos y menor efectos negativos, ya sea en este caso con controles, ¿no? Tenemos el tema de la gestión continua. Este es aspecto muy importante. Toda gestión a nivel de la organización siempre se basa en este tema, en el ciclo de gestión continua. Miren, se planifica. Bueno, cuando uno planifica, en este caso, diseña y aprueba los instrumentos de gestión, ya sean plan estratégico, plan operativo, plan de negocios, y luego diseña y aprueba las políticas y procedimientos en instrumentos de gestión, y luego el plan de negocio. Luego, estas herramientas, tanto el instrumento de gestión, instrumentos normativos, hay que implementarlo en el campo. Y cuando se implementan los procesos dentro del marco, considerando principalmente el objetivo, y ese objetivo está alineado con los objetivos estratégicos, con el objetivo general de la organización, y luego, en este caso, debemos identificar los riesgos en los procesos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Jerarquizarlos, cuál es el riesgo de mayor probabilidad de impacto, y cuál es, si eso se materializa, cuál es el nivel de daño. Luego hay que controlar, ¿no? Si nosotros en los procesos tenemos metas, tenemos objetivos, hay que controlar cuál es la brecha, en este caso, en función a lo que hemos planificado. Si nosotros hemos planificado, por ejemplo, por decir, un crecimiento de 20% y nosotros logramos 5%, tenemos una brecha de 15%. Mira, ahí en el control nos da una gran ventaja de nosotros poder saber y analizar cuál es la causa. ¿Cuál es la causa que está originando la brecha? Y los controles los vamos a poner en la causa. A la causa vamos a poner los controles, de tal manera que eso ya no se vuelva a repetir, ¿no? Y luego el aspecto negativo, en este caso se colocan los controles y los aspectos positivos se replican. Entonces, ahí regresamos nuevamente a lo que es el concepto de riesgo. Dice, esa incertidumbre que origina efectos positivos y negativos que afecta al cumplimiento del objetivo, acá lo vemos y acá lo enlazamos. Por ejemplo, en el caso, esos efectos positivos se replican, esos efectos negativos se analizan la causa. Se analiza la causa para saber quiénes están originando esa brecha de tal manera que el riesgo se está materializando de forma negativa. Y luego viene la integración para tomar decisiones. Establecer niveles de apetito y tolerancia al riesgo, eso es muy importante, ¿no? Miren, acá, en este pequeño cuadro, si nosotros sabemos de apetito y riesgo dentro del marco del marco normativo,
es en realidad es la capacidad que tiene, capacidad que uno tiene de asumir riesgos y en realidad enfrentar la situación pues en forma cómoda, ¿no? Y asumiendo riesgos de tal manera que uno no puede perder mucho dinero. Uno tiene que asumir riesgos de una manera tal que uno puede, si pierde, o sea, no le puede impactar en forma catastrófica. Pero también tenemos, por ejemplo, el riesgo, en este caso, la máxima capacidad de riesgo, que acá es alta, y también la baja, ¿no? Y podemos ver, no solamente es malo lo bajo, también lo alto. Y yo les explico por qué. Por ejemplo, lo alto es porque uno está asumiendo la máxima capacidad de riesgo y que si al final ese riesgo se materializa, pierde uno. Pues, reputacionalmente pierde, financieramente pierde mucho dinero. Pero cuando si el riesgo es bajo, tenemos que ver con la productividad. Por ejemplo, las personas, el equipo, no están produciendo adecuadamente, ¿no? Y si no producen adecuadamente, ¿qué está generando? Sobrecostos. Y la generación de sobrecostos afecta a resultados. Y si afecta a resultados, afecta a patrimonio. Y por otro lado, yo no tengo los ingresos debidos. Entonces, están en riesgo. En cambio, en el otro lado, en la otra parte, sí es realmente total adverso, ¿no? O sea, acá sí te impacta, te lleva al encuentro, te afecta tu patrimonio y afecta también tu liquidez. El apetito de riesgo es sentirse cómodo, o sea, en la cual yo asumo mis riesgos de tal manera que si el riesgo impacta o el riesgo en este caso se materializa, no me va a hacer daño significativo. Pero sin embargo también estoy asumiendo el riesgo para generar valor, ¿no? Para seguir, en este caso, para cumplir mi objetivo, ¿no? Dice, ¿qué es el proceso de gestión de riesgo? Miren, en realidad el proceso es bastante simpático. Toda organización debería tener una estructura adecuada, debe tener una metodología para gestionar los riesgos, una metodología para definir el apetito y tolerancia al riesgo, una metodología, en este caso, para gestionar tus riesgos, en la cual está definido cómo vas a valorar tu nivel de probabilidad de riesgo y tu impacto, y también vas a ver cómo vas a valorar tu eficiencia y eficacia de los controles. En forma permanente. Esto lo vemos definitivamente necesario, muy, muy necesario en las organizaciones. Y no le estamos dando el nivel de importancia. Tenemos que establecer el contexto, definir las áreas de impacto. O sea, si el riesgo se materializa, ¿dónde no va a hacer daño? ¿Dónde? Pues en dinero, pues en nuestros clientes, puede ser en nuestros activos, puede ser en nuestros intangibles, puede ser en los proveedores de fondos, puede ser en nuestros ahorristas, en nuestro capital, en nuestros ingresos, generar menos ingresos, generar más sobrecostos y al final los resultados, ¿no? Tengo que saber, y quiénes, ahí definir la fuente de riesgo, ¿quiénes lo originarían? Tenemos internos y externos. Internos tenemos nuestra gente, tecnología, y ahora que necesitamos principalmente el apoyo por tecnología corre el negocio, de repente la estructura organizacional, de repente en este caso los manuales, ¿no? Y a la misma vez en esa base debo identificar cuáles son mis riesgos que pueden afectar en forma negativa al cumplimiento de mi objetivo, y también la parte positiva, la que me genera valor. No solamente tenemos que ver la parte negativa, tenemos que relevar la parte positiva. Y luego el riesgo sin controles, riesgo, controles y tratamiento, en este caso de la red. Muy importante el tema de la comunicación y consulta y el monitoreo, en este caso, el monitoreo de la supervisión permanente. El encargado de la supervisión, acuérdense, es la alta gerencia y los niveles correspondientes. Bueno, ¿cuál es la regla de oro de la gestión de riesgos? Definitivamente tenemos el objetivo. O sea, el objetivo es hacia dónde vamos, hacia dónde debemos dirigirnos, la misión, visión. Luego, el objetivo tiene riesgos vinculados. El valor, la generación de valor nos va a permitir cumplir los objetivos. Esa incertidumbre, si al final generamos nosotros con nuestra gestión, proponemos que se den mayor valor, que los efectos sean mucho más positivos, del 100%, pues sea positivo 95% y 5% sea el negativo. Entonces, por eso yo lo tengo que generar. Yo lo tengo que generar con mi gestión, ¿no? De tal manera que al final mi riesgo sea un monto pequeño, un porcentaje pequeño y la mayoría sea positivo. Pero sin embargo, miren, ¿qué está pasando en nuestro país? En nuestro país es el revés, ¿no? La parte negativa está 10, 15, 20, 25, 30% se materializa en incumplimiento de objetivo y la parte positiva es irrisoria. Entonces, ahí
falta gestión de riesgos. ¿Y qué falta gestión? Identificar la fuente de riesgos, identificar las causas, analizar las causas. Y luego tienes el control interno. El control interno orientado a la causa, a las causas, a las causas. Por eso es que es muy importante en este caso analizar las causas, ¿no? Y luego estos tres elementos tienen que estar alineados. Si yo pregunto al directorio, a los gerentes, en la mayoría de organizaciones, cómo tienen alineado, en este caso, esos tres elementos. Si realmente lo tienen totalmente alineados, y sobre esta base tenemos los indicadores también, los indicadores de gestión, ¿no? Tanto en este caso, el indicador de riesgo, indicadores de control interno, el indicador de productividad, y además, el apetito y tolerancia al riesgo que hace un momento digo. ¿Cómo calibramos todo eso? Ya es un tema de herramienta tecnológica, pero sin embargo la metodología lo debemos conocer. Bueno, yo tengo acá los tres elementos, el área de impacto, como dije, dinero, efectivo, presupuesto, activo, cuentas por pagar, y acá puedo hacer un inventario increíble de las áreas de impacto, o sea, en la cual, si el riesgo se materializa, es lo que voy a perder. Y cuando yo hablo de riesgo, son situaciones que pueden suceder, que pueden pasar, que todavía no han pasado. Entonces, esta es una herramienta, una metodología que nos anticipamos al hecho antes de que estas situaciones se materialicen. Por eso que es una nueva opción que todo profesional debe conocer, ¿no? Hacer un análisis antes de que se materialice. Entonces yo hago un inventario de el área de impacto, y por este lado tengo la fuente de riesgo, al final los que pueden originar, bueno, directores, funcionarios, proveedores, pueblos, y puede existir sistemas y X cosas ahí, ¿no? Y acá estas fuentes de riesgo originan eventos. Los eventos de riesgo son situaciones que uno puede originar, ¿no? Modelamiento de riesgo. Por ejemplo, para construir riesgos debo tener una estructura, y esta es la estructura fundamental. El área de impacto, que es donde si el riesgo se materializa no va a impactar, la fuente de riesgo, aquel que origina el riesgo, y el evento. Entonces, ¿qué podría ocurrir? ¿Por qué podría ocurrir? ¿Cómo podría ocurrir? Los tres elementos es el riesgo. De tal manera que el riesgo tiene que tener modelado. El riesgo tiene una estructura para poder definirlo y saber, mira, este es riesgo, estas situaciones que cuando se materialice, va a impactar de forma negativa el cumplimiento de mis objetivos. Tengo un pequeño modelamiento, ¿no? Por ejemplo, tengo por acá el área de impacto, que es ingresos dejados de percibir. Si el riesgo se materializa, no percibes ingresos. Por ejemplo, cuando no se cumplen las metas, en este caso tu equipo, tu gente de tu organización no produce, no está comprometido, no tiene el perfil, falta de capacitación, no te va a generar ingresos adecuados, no va a cumplir con la meta. Entonces vas a dejar de percibir ingresos y vas a generar sobrecostos, porque es que esas personas hay que seguir pagándolo, ¿no? El capital, se pierde capital, las provisiones, ¿no? Los sobrecostos. Y por acá tenemos, en este caso, la fuente de riesgo, aquel que origina los eventos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los funcionarios no están comprometidos, no tienen el perfil. Hay personas, por ejemplo, generalmente que cumplen su función, trabajan en función a sueldo, de tal hora a tal hora, no les interesa y se mandan a mudar. Y por eso justamente hay muchos sectores que al final nosotros son muy lentos porque no están comprometidos las personas, ¿no? Entonces, por abajo tenemos los eventos que originados por la fuente de riesgo. Entonces, el riesgo sería, ¿no? Pérdida de ingresos, de pérdida de capital e incremento de las provisiones debido a inadecuada determinación de la capacidad de voluntad de pago realizado por los funcionarios del negocio. Por eso es un ejemplo, es un riesgo. En una entidad financiera, por ejemplo, es un riesgo, ¿no? En la entidad financiera, acuérdense que es que su capital, es que presta el capital para obtener ingresos, ¿no? Y si no le pagan, generan provisiones. Este es el riesgo que se viene concibiendo, que se viene percibiendo, que se viene congelando, que se viene embalsando. Este es el que al final va a materializar. Esto es que va a llevar de encuentro a muchas organizaciones porque no tienen el capital, no tienen el respaldo suficiente para poder enfrentar esta situación. Y muchas de ellas de repente no han trabajado el tema de la resiliencia, no tienen el respaldo suficiente, en este caso resiliente, para poder enfrentar la situación. Y esto es lo que al final del 2021 se supone va a haber fusiones, va a haber en este caso absorciones, no sabemos, pero sí realmente es altísimo riesgo y casi cierto que se va a materializar.
Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo práctico, ¿no? Si yo tengo un proceso crediticio, mi objetivo, ahí está mi objetivo, otorgar créditos de calidad, asegurando retorno de capital, intereses y no generar provisiones. Yo tengo el crédito, por ejemplo, puedo prestar $10,000 o $10,000 y puedo mis intereses recibir $2,000. Y acá, por ejemplo, dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre en el cumplimiento del objetivo y ese efecto es positivo y negativo. Miren, acá tengo dos efectos, cuando es positivo y cuando es negativo. Si es positivo, si todos los controles, si el directorio hace su trabajo, el directorio tiene perfil, el directorio está comprometido, el directorio toma decisiones, hace seguimiento, analiza la causa, corrige la causa, en este caso, cuando realiza el control, causa que se esté materializando. Miren, los ingresos se dan. O sea, se cobran los $10,000 y todavía mis ingresos los tengo ahí. Y tengo como resultados, y esos resultados en el patrimonio, si yo tengo un patrimonio contable de 100,000, esos 2,000 que cobré, ahora tengo 102,000, porque realmente mis controles han estado funcionando. Periódicamente he estado realizando autoevaluación de mis controles. Mi persona está capacitada, mi persona es idónea, mi personal ha interiorizado el conocimiento, tiene los valores en la cabeza, tiene los procedimientos en forma periódica y repetitiva. Yo he inculcado al equipo, en este caso, que tenga conocimiento de las políticas y procedimientos. He evaluado en forma periódica su desempeño, ¿no? Entonces, yo tengo este resultado. El riesgo se materializa en forma negativa. No me pagan el capital ni los intereses. Pierdo los ingresos dejado de percibir, y en este caso tengo que provisionar 10,000 porque lo perdí, no me pagan. 12,000. Y esos 12,000 impactan en forma negativa a mi patrimonio. Ahora mi patrimonio ya no es 100,000, es 88,000. Ese es el impacto que se viene. Eso es lo que se viene en el futuro, en forma negativa. Esto va a ser un impacto significativo. Miren, esta es una crítica sana. Yo y todos estamos convencidos que el segmento de es, en este caso, atendido por las cooperativas, por las ONG que dan créditos, ¿no? Que están en contacto directo con las zonas más alejadas de la población. Y esas instituciones que al final ahorita no están recibiendo del Estado, del gobierno, la ayuda necesaria. ¿Quiénes reciben? Los grupos de poder. Pero si los de abajo, el segmento D son los que necesitan el salvavidas. Y ahora muchas instituciones, por ejemplo, van a caer por falta de respaldo económico. Justamente ahí este es el efecto. El efecto negativo, ese es al final que va a disminuir en forma significativa el patrimonio, y al final van a tener que fusionarse o van a tener que, en este caso, cerrar de alguna forma, ¿no? Bueno, tengo las tablas semi-cuantitativas, tengo la tabla, en este caso, la probabilidad. Digo, si la probabilidad es menor al 10% rara y mayor a 90% casi cierto. Pero esto lo hago en la medida de que yo puedo analizar la fuente de riesgo, la causa del riesgo. La única manera de analizar la causa es identificándole la fuente de riesgo. O sea, la fuente de riesgo tengo que analizarlo. Y yo tengo que saber, por ejemplo, si esa fuente me da nivel de probabilidades. Ejemplo, por decir, si yo tengo personal con perfil, personal comprometida, personal, en este caso, que está preparada adecuadamente, ¿no? Que hace pasantías, interioriza, en este caso, interioriza los manuales, las políticas, los valores, acá la ética, acá está en el subconsciente. La probabilidad que al final me origine riesgos es de 40 para abajo. Pero al final no hay capacitación, no hay interés en el perfil, entra la gente por tarjetazo, no sabe. La probabilidad que al final no me produzca y me genere sobrecostos es mayor a en este caso, 90%, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, no se puede en realidad lograr objetivos, ¿no? Bueno, seguimos. Por este lado tengo el tema de la pérdida, tema cuantitativo. O sea, si el riesgo se materializa insignificante 5,000,
¿no? Y mayores a 100.000, ¿no? Entonces, por decir, ese es el tema de que se materializa el riesgo y ahí tengo problemas. Y por acá tengo el tema de la severidad y la multiplicación de ambos, pero ya eso depende, pues, en este caso, cómo se presentan los niveles de las tablas, ¿no? La valoración de la probabilidad tengo muy importante que es cuando yo tengo ya bajo el proceso, tengo que yo, mirarlo de la perspectiva de la complejidad del proceso, el grado de automatización, la calidad de comunicación. Este es un aspecto fundamental, ¿no? Si yo tengo un proceso en el cual tengo automatizado, que es fundamental, miren, cuando la automatización, si tengo todo mi proceso automatizado, yo tengo la ponderación 10, entonces tengo mayor grado de seguridad por la cual corre mi negocio, tengo la oportunidad, tengo la transparencia y tengo una serie de ventajas. Entonces, por eso es muy importante el tema de la automatización. Si un proceso está totalmente automatizado, tengo menor probabilidad que el riesgo se materialice. Y también en este caso la idoneidad de las personas, ¿no? Las personas que trabajan en ese proceso son idóneos, cumplen con el perfil, son preparados, en este caso, y tienen capacitación, están interiorizados en este caso sus valores, su ética, entonces me va a producir adecuadamente. Entonces, los riesgos en ese proceso vinculados van a ser bajos. Y por eso es muy importante la gestión de riesgos. Desde acá partimos. Mira, los procesos hay que cumplir estos criterios de tal manera que al final yo puedo gestionar adecuadamente mis riesgos. ¿Cuál es la parte contraria? Mi persona no es idóneo, trabaja, no está comprometida, ¿no? La automatización no está automatizado, es manual, ¿no? O combinado, entonces, ¿no? No hay grado de seguridad, ahí penetran los hackers, los crackers, hay más opciones que al final haya fraude, ¿no? Reina la corrupción y una serie de cosas, ¿cierto? Por acá tengo los riesgos inherentes sin controles, ¿no? Si yo multiplico lo que es la probabilidad con el impacto, tengo los riesgos inherentes, extremos riesgo 2, riesgo 1 extremo, o sea, sin controles. Ahí todavía no entra para nada tallar los controles. Ahora viene el control. Mire, el control sencillo, dice, medida que mantiene o modifica el riesgo. Si el control no modifica el riesgo, o sea, de estos niveles, de acá, de estos niveles, no trae, por ejemplo, por decir, de estos niveles de acá de extremo, no trae el control, no baja a nivel de bajo o moderado, o sea, en realidad no es control. Entonces la medida dice, medida que mantiene o modifica el riesgo. ¿Mantiene quién? Todos los valores que tú tienes. El control interno tiene que tener la característica de mantener los niveles medios y bajos que no se difieren altos y extremos. Y modifica el riesgo quiere decir que los extremos y altos la baja a niveles medios y bajos. Entonces hay un tema bien importante. El gestor de riesgo es el que modifica los riesgos extremos y altos, la baja, medios y bajos, y el administrador de riesgo es que mantiene los riesgos en medios y bajos y no permite que se dispare a altos y extremos. Imagínense, entonces yo pago por riesgo, yo pago honorarios por aquel que administra adecuadamente el riesgo. Pero en nuestro país, gente que al final el riesgo está extremo y alto y cobran lo mismo, y está generando sobrecostos. Entonces, yo debería pagar honorarios, remuneraciones a las personas que me administran adecuadamente mis riesgos, en medios y bajos, que eso sería lo correcto, ¿no? Control interno, por ejemplo, controles antes de que, en este caso, la persona ingrese a la organización, hay que ver los perfiles, los valores, la experiencia, y luego en el proceso, ¿no? Los controles también en los procesos. Bueno, este es muy importante, ¿no? La actividad de control por niveles. El nivel 1, ¿no? Es el nivel básico en el cual la persona hace sus actividades. El siguiente nivel es que también hay actividades de control que deben cumplir. El nivel 3 igual es suficiente porque el control interno es en cascada, ¿no? En cascada. Entonces, todos los niveles tienen realmente actividades de control. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que medir la efectividad y la eficiencia de los niveles de las actividades de control que realiza cada una de estas personas. Para que no generen sobrecostos, porque si estamos hablando anteriormente del criterio, entonces cada uno de esto debería tener efectividad efectividad en este caso de manejar los controles de tal manera que asegure que el objetivo se cumpla.
igual, valoración del control. Mire, control, la efectividad del control es pobre, menor al 10%, menor a 30% es satisfactorio, moderada a 50%, buena a 70%, excelente 90%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una probabilidad de riesgo de 80%, 90%, mi control me cubre 10%. Tengo que ver una brecha de 80%, es pobre mi control. Si mi control me cubre 50% y yo tengo una probabilidad de riesgo 80, 30, tengo una brecha de 30%. Si mi probabilidad de riesgo es 90%, ¿no? Y mi control me cubre 70%, tiene una brecha de 20%. Tengo que ahí analizar las causas, ¿no? Analizar las causas. ¿Quiénes me están originando, en este caso, eventos de riesgo que se están materializando? Si mi control, mi probabilidad de riesgo es 90 y mi control me cubre 80%, tengo una brecha de 10%. Entonces, ¿qué me sirve esto? Para yo saber el nivel de probabilidad de riesgo, tengo que yo usar esta tablita, ¿no? Esta tablita. Y esto me permite yo saber en forma porcentual el nivel de efectividad y eficacia de mis controles, ¿no? Este es muy sencillo. La probabilidad siempre te va a dar cuando tú analizas la fuente de riesgo. ¿Quiénes son las fuentes? Directivos, funcionarios, proveedores. Si estos funcionarios son idóneos, el nivel de riesgo va a estar, la probabilidad de riesgo va a estar de 40 para abajo. Si los funcionarios no son idóneos, el nivel de riesgo la probabilidad va a estar hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner? Mire, los controles internos son preventivos y tiene que ir a la fuente de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora que vienen las elecciones, primero hay que pasar los centrales de riesgos, la parte tributaria, ¿no? Hay que pasarle, en este caso, todos los juicios que tienen. Los juicios, inclusive, miren, ¿no? Si la probabilidad del evento de riesgo tiene 10, 15, 20 juicios, es evento de riesgos. Y cuando la cosa es repetitivo, es que al final la está originando alguien. Alguien la está originando. No es casualidad que tenga más de 5, es repetitivo. Es casi cierto que el riesgo se materializa. O sea, casi cierto que esa persona debe estar haciendo algo inadecuado. Si es 1 o 2, bueno, se puede pasar por algo, puede ser un error, puede ser, pero si es 10, 15, 20 procesos judiciales, casi cierto que esa persona está realizando situaciones anómalas, sabiendo el nivel de probabilidad. Entonces, su probabilidad de riesgo que esa persona pueda tener efectos negativos es de 80% para arriba de probabilidad. Y acá viene el tema del impacto. O sea, las personas o la gente que tiene menos de 40% del impacto puede ser menor, pero aquellas que sean mayores a 80%, casi cierto, se va a materializar en pérdidas significativas, ¿no? Por otro lado, tenemos el riesgo inherente sin control, luego tenemos el control, la cobertura del control. Por ejemplo, acá, si la probabilidad de riesgo es 80% y el control te cubre 50%, tú tienes una exposición al riesgo de 30%. Si tu control es eficiente, tienes 80% y tu riesgo de control te cubre 70%, tienes 10%. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ya riesgo de controles, en la cual el control está bajando a niveles aceptables, ¿no? Viene el primer tratamiento de riesgos. Si no se puede tratar con controles, hay que hacer tratamientos. El tratamiento, en este caso, tenemos evitar el riesgo. ¿Qué hago? Si el riesgo es alto extremo, no hago nada. Evito el riesgo, o sea, no me meto en problemas. ¿Por qué? Porque si yo me meto, el riesgo se va a materializar en mí y al final va a impactar, ya sea en pérdidas económicas, reputacional principalmente, ¿no? Tomar e incrementar el riesgo para obtener una oportunidad, asumimos riesgo, ¿no? Voy a apostar, voy a encontrar de repente ahí opciones positivas, ¿no? Remover la fuente de riesgo. Hay muchos que hay que remover la fuente. Aquellas personas que causan eventos negativos, eventos repetitivos, efectivamente hay que remover la fuente de riesgo, que es retirar a la persona, ¿no? Cambiar la probabilidad es, en este caso, redefinir controles para cambiar la probabilidad. Por ejemplo, si en este caso la probabilidad de riesgo 80, yo puedo bajarla a niveles más bajos, ¿no? Cambiar la consecuencia, también en este caso, la consecuencia del efecto financiero, ¿no? Pero sin embargo, al cambiar la probabilidad, en este caso por default cambia la consecuencia. Compartir riesgo, paso por tercero, lo tercerizo, por retener riesgo por una decisión informada, o sea que yo sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo sé qué es lo que va a pasar, me dijeron, voy a retener riesgo, aún sabiendo qué es lo que puede pasar. Planes de acción, todos esos riesgos que no se puede tratar con controles. Acuérdense, los controles es costo-beneficio. Invertir en controles no es gasto, invertir en controles es inversión, inclusive el tema de gestión de riesgos, ¿no?
Definir los planes de acción. Bueno, acá tengo el propietario hay un propietario, hay recursos de rentabilidad, cronograma, informes, monitoreo y fechas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que ya definir, por ejemplo, esto pasa en el plan estratégico, ¿no? Por ejemplo, nuevo sistema, pasa al plan estratégico. Redefinir mi gente, mi equipo, pasa al plan estratégico. Redefinir mis manuales, mi procedimiento, mi estructura, ¿no? Tecnología, pasa al plan estratégico. ¿No? Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin control probablemente será una vida corta. Yo creo que les agradezco por el tema. Es muy interesante y apasionante. Es una herramienta que todos debemos conocer, ¿no? Todos, porque esto es una base fundamental para generar conocimiento. Bueno, gracias, muy amable. Y cualquier consulta, estoy ya no Muchas gracias, señor Alfonso Muñoz, por la exposición realmente interesante, sobre todo teniendo en cuenta pues, los riesgos que uno asume en los negocios, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta este factor, sobre todo en la situación en que se encuentra el país, en la situación que se encuentra actualmente los negocios, y eso pues conlleva a que debemos identificar los riesgos, ya sea desde la gran empresa, mediana, pequeña y la microempresa, porque hasta ahí, hasta nosotros mismos generamos riesgos. Muy bien, dicho esto, voy a invitar al contador público colegiado Alberto Reyes Villanueva, gerente general del Raiconsac. Más bien, señor Muñoz, le pido que deje de compartir para poder dar pase a nuestro siguiente invitado. Si puede dejar de compartir, por favor. Ok, gracias. Muy bien, como decía, voy a invitar al contador público colegiado Alberto Reyes Villanueva, gerente general del Raiconsac. El señor Villanueva es contador público colegiado, cuenta con una maestría en tributación, con especialización en NIFS, es experto en planeación tributaria y laboral, cuenta con una amplia experiencia profesional en gerencia administrativa, financiera y gerencia general. Es experto en docencia universitaria y de ejecutivos y otros estudios y trabajos que él ha desarrollado. Bien, señor Alberto Villanueva, Alberto Reyes, lo invito pues por favor a que pueda usted brindarnos su exposición. Germancito, dame el pase de para poder rogar. Ok, ya le di el pase. Adelante con la exposición. A ver, un ratito. ¿Se me escucha bien, Germán? ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha bien, se le escucha bien. Ya, muy bien, muy buenas noches. Cuando hablamos de riesgos, de negocios, vamos a saber de que toda actividad económica tiene riesgo. El secreto es minimizarlo, ¿sí? Y para ello tenemos que tener estrategias, tenemos que contar con personal, tenemos que contar con recursos, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que en el Perú la mayoría de los negocios son MIPES. Y ahí viene un gran problema. MIPES formales con operaciones formales y operaciones informales. MIPES que de repente contratan contadores al más bajo costo, porque según la estrategia estamos ahorrando, estamos siendo inteligentes al ahorrar y compramos un contador que muchas veces solamente se limita a hacer la declaración jurada. Contratamos personal, ¿sí? Medio informal, no establecemos las metas, todo lo que muy bien Alfonso ha definido, y encima no tenemos dos grandes herramientas de gestión que son el punto de equilibrio y el flujo de caja. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda cuando queremos tener el control de nuestro negocio? Tenemos la habilidad de hacer comercio, de brindar servicios, pero ¿cómo controlar? Y para controlar, Alfonso lo mencionó, tenemos que tener un software adecuado. Uno de los grandes problemas que se tiene es que el software, mientras más sofisticado sea, va a tener un mayor costo. Uno de los problemas principales de las empresas comerciales es que no quieren invertir en un software que les administre no solamente el almacén,
sino que le genere la orden de compra, que le genere el movimiento, las importaciones, el costo unitario, etcétera, etcétera. En pocas palabras, si nosotros vamos a ser empresarios, tenemos que tener la convicción de que tenemos que invertir, de tal manera que tengamos el control de todas nuestras actividades. Voy a darle un sesgo un poquito diferente ya a la parte que Alfonso ha desarrollado, y voy a proceder a hacer unos casos prácticos de la vivencia como asesor consultor de empresas, o también por ser expositor permanente en CIDE de la Pontificia Unidad Católica del Perú, donde justamente capacitamos a empresarios, primero emprendedores y después empresarios. Bueno, voy a comenzar mi exposición con esa introducción. Cuando nosotros hablamos, un ratito por favor. ¿Sí? Bien. Un ratito por favor. ¿Algo está pasando? Un ratito. No avanza. Permítame, por favor, permítame un ratito. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Germán, de repente está bloqueada mi opción. Por favor, ¿puedes tú manejar el software? A ver, permíteme, pero tendrías que dejar de compartir. A ver, un ratito. Déjame intentar por última vez. No sé, aquí hay un problema de... Ahí está. Cuando nosotros hablamos de riesgo, es un hecho, una acción, una omisión que podría afectar adversamente o negativamente la capacidad de una empresa. Genera lo que se llama la incertidumbre que Alfonso estuvo comentando. Esperábamos tener unos resultados y esa incertidumbre nos puede llevar a no tenerlos. Y este riesgo tiene dos cosas, la probabilidad y el impacto. ¿Sí? Entonces yo tengo que medir, ¿es probable que me ocurra? La probabilidad es baja, media, alta. El impacto va a ser positivo, va a ser negativo. ¿Qué más puedo ver? ¿Qué proceso tenemos para administrar riesgos? Primero vamos a analizar y evaluar la medida. Por ejemplo, en el COVID. Nos tocó el COVID, nos cerraron el negocio y nosotros de la noche a la mañana por una disposición legal cerramos el negocio. Nuestras ventas se quedaron en cero y nos obligan a pagar planilla. La pregunta es, la pregunta es, ¿qué impacto tiene sobre mi economía? Cero ingresos versus gastos permanentes. Eso no es correcto. La otra pregunta es, ¿puedo yo mitigar el impacto? O sea, ¿cómo lo puedo mitigar? ¿Puedo aceptar ese choque brutal que me ocurrió? ¿Qué medidas voy a implementar de control para poder volver a reiniciar mis actividades? Yo tengo que hacer una evaluación y seguimiento. Voy a reajustar mis procesos, voy a optimizar mi información, voy a optimizar mis canales de comunicación. Mis servicios tienen que estar informatizados. Imagínense si me agarro con procesos manuales, ¿sí? No podría hacer trabajo remoto, ¿sí? Mis sistemas operativos de repente son muy presenciales y de repente no puedo operar. Mis proyectos quedaron en cero, ¿sí? Entonces, el proceso de administración de riesgo va primero por el análisis, segundo por la mitigación, tercero implementar mis nuevas medidas y voy a hacer un monitoreo constante en la evaluación y seguimiento. ¿Qué más debo saber? ¿Sí? El papel de la administración en los riesgos, ¿sí? En tecnología de información, ¿sí? Tenemos ahí los tres pasos y voy a pasar por un proceso de crisis, de impacto, de choque, ¿sí? Las MIPES son las más afectadas. ¿Por qué? Porque una MIPE tiene un gerente general que generalmente es el dueño, tiene poco personal capacitado, tiene un contador inclusive externo, sí que solamente es experto en declaraciones juradas. Tengo un personal que a las justas lo estoy trabajando con sueldo mínimo, o sea, no tengo mucho personal calificado y comienza el riesgo. Riesgo operativo. ¿Podré producir lo que tengo bajo los costos que Alfonso comentaba, los costos eficientes?
¿Qué riesgo legal me va a generar que yo no declare bien mis tributos, por ejemplo? ¿Sí? No vaya a ser que yo con mis querer ahorrar estoy dinamitando mi propia empresa, que se supone yo he hecho una inversión para generar márgenes de ganancia que me permitan ser permanente en el tiempo. Riesgo de crédito, ¿sí? Al no tener ingresos, no puedo pagar, necesito un salvataje, tengo conocimiento de cómo se refinancia o se reprograma mi deuda como empresa, ¿sí? Si tenemos un contador que solamente es outsourcing y no tenemos, lo tenemos como asesor consultor, será necesario pues, contratar a una persona capacitada, ¿no es cierto? El riesgo de liquidez, capacidad de pago. Riesgo de mercado, se me achicó o se me agrandó el mercado. En crisis, por si acaso, hay unos que pierden y otros que ganan. Por ejemplo, todos los que venden útiles de limpieza están felices con el COVID. De la noche a la mañana, el 2020, ¿sí? El año mejor de su vida. Los que venden alcohol, ¿sí? Los que venden mentolato, los que venden en las farmacias. De la noche a la mañana, las comidas, los mercados también tienen una gran demanda, ¿sí? La mayoría de la gente, justamente por las limitaciones, ha dejado de comer en la calle, y entonces los mercaditos han comenzado a tener grandes ganancias. Entonces va a depender el riesgo o un evento externo, ¿cómo me afecta? ¿Positivo o negativamente? Ese riesgo yo lo tengo que conocer y lo tengo que medir. Lo lamentable de nosotros es que nosotros somos reactivos. Sucede el evento y reaccionamos. Y no somos proactivos. ¿Sí? No somos proactivos y esa conducta tiene que cambiar. ¿Qué más tenemos que saber? Un ratito, por favor. Proceso, ¿cómo administramos? En el análisis de evaluación tenemos que ver nuestro análisis de proceso, ¿sí? ¿Cómo están nuestros activos? Tenemos que identificar nuestras amenazas, identificar nuestras debilidades o vulnerabilidades que tenemos, identificar esas ocurrencias que pueden generar este riesgo, qué impacto tiene eso lo que acaba de ocurrir, lo que tenemos que calificar o cuantificar cualitativamente en calidad y en número y en soles. Conociendo esto, pues, tenemos que empezar a tomar decisiones. Costo-beneficio. ¿Sí? ¿Qué alternativa mejor o la menos negativa vamos a tomar? ¿Sí? Vamos a determinar qué acción versus riesgo que acaba de ocurrir. Establecer estrategias de control, que ya comentó Alfonso. Identificar políticas, ¿sí? Y procedimientos. Nuevos estándares ante ese nuevo evento. ¿Qué técnicas y qué metodología de procesos vamos a establecer? Vamos a establecer nuevos indicadores. Por ejemplo, si mi ganancia antes era 30%, de repente ahora es 5 o 10%, y establecer ciertos límites para saber si la empresa continúa o descontinúa. ¿Correcto? Siguiente paso. A raíz del riesgo vamos a implementar las famosas medidas de control. Alfonso estaba explicando las medidas que están establecidas por ejemplo, el informe COSO, todo lo que es norma de control interno, y nosotros, si podríamos redefinir a la contabilidad, podríamos decir, es una actividad de control y registro. En pocas palabras, el mensaje que le puedo mandar a los que nos están escuchando o están viendo estas diapositivas, es que no ningunee la función del contable. El contador, si trabaja online y le emite estados financieros mensuales, usted va a tener información para tomar correctas decisiones, ¿sí? Definir respuestas a incidentes y comunicar y educar. Alfonso tocó un tema muy interesante. Todos tienen que estar involucrados en el proceso de la empresa. Tiene que haber una conducta, una educación empresarial, porque a todos le va a afectar si hay un evento negativo. Tenemos que hacer historia, estadística, establecer datos históricos. Tenemos que evaluar los procesos, tenemos que monitorear, tenemos que volver a revisar los datos. Por ejemplo, yo no necesariamente tengo que recibir los estados financieros solos. Se supone que yo voy a hacer un presupuesto.
Voy a comparar mensualmente lo presupuestado con lo ejecutado para ver la diferencia. Esa diferencia debe tener causa, tiene que haber un motivo o varios motivos. Puede ser un factor externo, puede ser un factor interno. ¿Correcto? Sigamos conversando. ¿Cómo podemos clasificar los riesgos? Porque hay que saberlos clasificar. El riesgo es por cumplimiento, una falta de supervisión. No hay incumplimiento de normas, de políticas, de procedimientos. Estratégico, gerencia, Junta General de Accionistas, de socios. ¿Sí? ¿Existen estrategias adecuadas, tácticas para ganar? Por ejemplo, yo soy jurado muchas veces del programa CIDE de la Pontificia y muchas veces le preguntamos a los nuevos empresarios, ¿cómo vas a entrar al mercado? ¿Por liderazgo en costos o por valor agregado? Le comento relacionando con el COVID. Muchos dijeron, esta es la oportunidad de negocio. Vamos a traer de la China todas las mascarillas. ¿Sí? En el momento punta de crisis, a todos, no solamente a esa persona se le ocurrió traer mascarillas, se le ocurrió traer a cientos de personas las mascarillas. Unos traían miles, otros traían cientos de miles y otros han traído, ¿qué? Toneladas. Al comienzo el margen de ganancia era altísimo. ¿Sí? Y después ahora no ganan lo que se supone eran sus expectativas. Aún más, yo le preguntaba, si usted va a vender esas mascarillas, ¿su ganancia la va a obtener por valor agregado o la va a tener por volumen? No sabían responder. O sea, yo tengo que saber que hay productos que me van a generar ganancia por volumen y otros por precio. ¿Sí? Por valor agregado. Valor agregado, menos productos, mayor precio. Por volumen, bueno, bonito y barato. ¿Sí? Después, el impacto financiero. ¿Sí? Yo tengo que tener mi presupuesto, mi flujo de caja. Y lo que habló Alfonso, el aspecto tecnológico. Se supone que yo debo tener un software que me permita tener el control de todas mis actividades. Aún más, ahora se utiliza el software contable remoto, a la nube. Ahora se puede trabajar, los asistentes contables pueden hacer trabajo virtual desde su domicilio. Si yo no tengo un contador con esa característica, con un software ese, yo tendría serias desventajas para tomar decisiones porque la información hace posible que yo tome buenas decisiones. ¿Ok? ¿Qué factores pueden generar riesgo? Hay factores externos y factores internos. La mayoría de los factores externos, por si acaso, también los llamamos factores no controlables. No dependen de nosotros, no dependen de nuestras negligencias, depende de un tercero. Por ejemplo, los estratégicos, la geopolítica, ¿sí? El mercado, la competencia, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo, ¿sí? Todos los TLC han generado que muchos empresarios ganen y otros se vean afectados porque les entró la competencia. ¿Sí? Operacionales. ¿Cómo estoy? Tengo una buena cadena de suministros, tengo cultura empresarial. ¿Qué tengo? Aspectos financieros y los de azar. Ejemplo del azar, el medio ambiente. Ejemplo, COVID-19. No los puedo controlar. ¿Ok? Y en los factores internos es cómo está mi fuerza de venta, cómo está mi gestión administrativa, cómo está mi gestión financiera. ¿Sí? Yo conozco empresas que no les interesa los estados financieros, les interesa pagar poquito a los contadores para que solamente declaren. Grave error. Acuérdense que estamos en un mundo globalizado y las MIPES son las que tienen que invertir. Tienen que invertir en tecnología, en capacitación de su personal. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar del control interno? Hay factores, también los podemos identificar de la siguiente manera. Los externos y los internos. Lo mismo. ¿Cuáles son las causas? El riesgo que generan, la descripción misma del riesgo y posibles consecuencias. ¿Sí? También tenemos que evaluar los riesgos. Y hay varios métodos. El método binario, que es la frecuencia con la severidad, o sea, de qué manera nos afecta, es igual al riesgo. Y otro método que habla de tres, la probabilidad, la consecuencia y la exposición. ¿Sí? Hay varias maneras de mirar el riesgo. También podemos hablar de cómo debemos evaluar el riesgo. Y para eso vamos a utilizar el método semáforo. ¿Cómo es el método semáforo? Rojo es que estamos mal, moderado, casi yendo mal, y bajo,
que estamos bien, no tenemos mucho efecto. Y aquí en las entradas vemos qué cosa, cómo estamos, ¿sí? ¿Cómo estamos? Hay fraude, hay eventos internos, externos, tenemos auditor interno, no tenemos. Las pequeñas empresas, las MIPES, no tenemos pues auditor interno. No tenemos de repente profesionales del nivel administrativo para gestionar, ¿sí? Y no sabemos, le comento un poco, muchas de las MIPES han conseguido financiamiento de Reactiva y están desesperados porque el periodo de gracia que tenía ya está avanzando y dentro de poco van a tener que comenzar a pagar, eso, devolver el dinero y comenzar a pagar intereses, si bien es cierto bajos, pero no le han sacado rentabilidad al negocio. ¿Correcto? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que saber? Cuando yo analizo o evalúo los riesgos, hay un criterio de la probabilidad. ¿Sí? Probabilidad. ¿Sí? ¿Cuántos eventos pueden, la cantidad de eventos, la frecuencia cíclica por periodo de tiempo, si tengo las políticas o procedimientos adecuados o no los tengo, la complejidad de un proceso, cómo estoy, ¿sí? Y el conocimiento del proceso. Muchas empresas conocen el giro del negocio, las MIPES especialmente, conocen cómo se hace el negocio, pero no implementan un soporte administrativo, financiero, para que justamente este negocio vaya creciendo. La otra manera es el criterio del impacto. ¿Sí? Voy a medir en cuánto me afectan mis ingresos, si subieron mis egresos, mis inversiones son rentables o no, o las postergo de repente, me va a generar un conflicto, ¿sí? Tengo que hablar con mi personal para reducir la remuneración porque estoy proyectando que mis ventas han bajado cualitativamente, ¿sí? Varias actividades de repente no las voy a poder hacer porque eran de trabajo masivo y me han pedido distanciamiento, etcétera, etcétera. Puede generarme, inclusive el no poder pagar, me puede generar problemas legales. Gracias a Dios, en el Perú hay la reprogramación y la reformulación de mi plan de pagos, ¿correcto? Y todo esto nos va a afectar, por si acaso, ¿sí? Nos va a afectar en nuestra reputación inclusive. ¿Qué más tenemos que saber? Lo que hablaba Alfonso, ¿no? Yo tengo que tener una escala de valores para saber cómo me afecta, ¿sí? La afectación, el nivel de riesgo es alto, bajo o medio, ¿sí? La idea es que siempre sea bajo en lo posible, ¿correcto? Y para eso se van a tomar medidas, ¿sí? Y ahí viene pues, lo que hablaba Alfonso, el control de negocios. El control de negocios pasa por una parte administrativa, ¿sí? Auditoría, contabilidad, finanzas, ¿sí? Y aquí vemos, ¿sí? Se define el control como toda medida, todo procedimiento que tiene por finalidad mitigar o gestionar el riesgo para que la probabilidad de afectación al negocio sea la menor posible, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos controles preventivos y controles que van a detectar online los problemas que sugieran. Y según su grado de automatización, el riesgo puede ser, ¿no? El control puede ser manual, puede ser semiautomático, automático. Escúcheme, hay negocios, ¿sí? Que tienen lo que se llama el riesgo inherente. Es propio, ¿sí? Es propio de su giro de negocio, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que conocer ese riesgo que es el primero, ¿correcto? Y todo control, como conversaba Alfonso, tiene que tener un responsable. Y el responsable por sí, el director, el jefe, el líder de un sistema de control, tiene que ser la máxima autoridad ejecutiva de una empresa, háblese gerente. Él tiene que pilotear todo el sistema de control. Y tiene que haber, ¿qué cosa? Una frecuencia en la evaluación permanente, constante de este control y tiene que mostrarse evidencia de lo que nos está pasando. Las medidas que hemos tomado están surtiendo efecto, han minimizado el impacto, estamos bien, se están dando los indicadores que hemos planificado o necesitamos reajustar más. O de repente necesitamos, ¿qué? Reinventarnos, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, aquí he sacado una matriz de riesgo de Perú Petro. Perú Petro, sí, tiene unos problemas de petróleo, gas, sí,
Entonces aquí tiene un mapa de una matriz de evaluación de riesgo, ¿sí? Que tiene dos cuadritos, ¿sí? Evaluación de riesgo. ¿Cuál es esta evaluación de riesgo? Me va a permitir mitigar, reducir el riesgo, asumir el riesgo y transferir el riesgo. ¿Ok? ¿Qué más podemos hablar? Miren, este es algo nuevo. Fases de actuación ante escenario de pandemia. La pandemia no solamente es un problema de salud, es un problema eminentemente comercial, ¿eh? Por si acaso. Las empresas estaban trabajando bien, las expectativas eran fabulosas, el año 2020 parecía fabuloso, hasta los primeros días de marzo todo iba bien, todo iba viento en popa. Le comento un poco mi experiencia. Yo había presupuestado que para el año 2020 tenía unas metas pero maravillosas. Sale el presidente y anuncia que con fecha 16 de marzo, ¿sí? Se cierra todo. De la noche a la mañana, cerca del 40% de los ingresos desaparecieron de la noche a la mañana. Un colega, ¿sí? Que es un hombre muy importante en un partido político nuevo que se va a lanzar, me hablaba que se había quedado con solamente 20% de ingresos. O sea, el impacto fue brutal, aterrador. Y en ese momento se tenía que tomar decisiones. El Estado, ¿qué dijo? Que entraba, ¿qué? En su pensión perfecta, lo que podían, pero tenías que pagar. ¿Sí? Y para que no le pagues tenías que tramitar la subvención perfecta y muchas veces no te dan la respuesta, como es el caso de mi empresa, que hasta el día de hoy estoy esperando que el gobierno me dé la resolución de la subvención perfecta. ¿Qué ha pasado? Mire, ¿sí? Mire, ¿no? Antes de la pandemia, nosotros no conocíamos que era una pandemia, no nos ha tocado vivir, primera vez que vivimos este tipo de problemas. Las generaciones anteriores sí las tuvieron Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tuvieron la fiebre española, etc. Nosotros no tenemos planes de gestión de riesgo. Las microempresas no tienen, ¿correcto? Porque están dedicadas, su capital está dedicado al comercio o al servicio que brindan. No tienen planes de emergencia, no tienen planes de gestión de crisis, no tienen plan de recuperación de desastres, no tienen planes de continuidad y la famosa frase resiliencia organizacional. ¿Qué es resiliencia organizacional? Parece un término raro. No es resistencia. Resistencia es el acero, ¿sí? El acero es duro, ¿sí? Eso no es. Nosotros no podemos hacer resistencia organizacional en tiempo de pandemia. Nosotros tenemos que hacer resiliencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos estos planes que estamos acá, tenemos respuesta ante una emergencia, ¿sí? Tenemos respuesta a los incidentes, a la crisis, evaluamos la continuidad del negocio, nos reinventamos, en pocas palabras, ¿sí? Nos toca el periodo de pandemia y después es el periodo post-pandemia, que sucedió con fecha, ¿qué? 9 de julio. A partir del 9 de julio, el Estado, de forma progresiva, ha ido soltando todas las actividades empresariales, lentamente, lamentablemente, y eso ha ido demorando nuestra famosa reactivación. ¿Qué cosa es resiliencia organizacional? Es la capacidad que tiene no solamente las empresas, sino también las personas, las familias, de disminuir los choques ante los cambios o rupturas drásticas, como la pandemia, ¿no es cierto? ¿Y qué nos permite? Adaptarnos y desarrollarnos. En pocas palabras, el COVID-19 ha venido a quedarse por muy buen tiempo. ¿Sí? Y todavía nos va a afectar porque se dice que se viene una segunda ola y que si no nos cuidamos, de nuevo van a tener que cerrar los negocios. Nosotros tenemos que no solamente adaptarnos y desarrollarnos, sino que tenemos que tener la capacidad de fortalecernos, recuperarnos, reinventarnos para tener buenos beneficios. Yo conozco muchas empresas, por ejemplo, no sé, Germán, no sé, Alfonso, había unos cafés, las famosas tiendas de café en las tardes, que ahora son panaderías, ¿sí? De la noche a la mañana restaurantes han desaparecido, ¿sí? Para dar tiempo a otros tipos de actividades. Tengo un amigo que tenía una casa de apuestas, por si acaso. Justo la había abierto un mes antes. Hoy es, ¿qué? Una tienda de comestibles. Yo me tengo que reinventar, ¿ok? ¿Y qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos? ¿Qué características tiene una organización resiliente? Una familia resiliente,
una persona resiliente? Tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender. Todos. Tenemos que comenzar, ¿qué? A pactar, a identificarnos. Tiene que salir lo mejor de nosotros. Este COVID-19 está sacando lo mejor y lo peor del ser humano. Aquí se está mostrando que a pesar de la crisis mundial de salud, hay corrupción, hay indiferencia, hay ineficacia del gobierno. Pero la empresa no se puede dar ese lujo. La empresa ha tenido que comenzar a conversar todos los niveles. ¿Cómo nos ha afectado? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay caja? ¿No hay caja? ¿Podemos pagarle? ¿Reducimos planilla? Y ahí comienzan a aparecer los famosos asesores. Asesores con ética y asesores mercenarios. De todo hay. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que aprender, o sea, el golpe tiene que enseñarnos que no es lo mismo. Jamás el mundo va a ser igual. Jamás el comercio ni la prestación de servicios va a ser igual. El problema está en que muchos de nosotros pensamos que tenemos que rebajarle a todos los ingresos. No es así. La calidad se paga. ¿Qué más tenemos que aprender? Hacer alianzas estratégicas y compañerismo, alianzas de negocio, de comercio. Tú produces una parte, yo lo vendo. Sí, o sea, hacer alianzas estratégicas. Tenemos que hacer compensaciones con nuestros trabajadores. Tenemos que reformular de repente nuestros horarios de trabajo, la forma de trabajar. Tenemos que adquirir una cultura corporativa que nos permita, ¿qué cosa? Improvisar, dar nuevos saltos, nuevos giros del negocio. Les comento, muchas de las primeras reuniones que yo tenía como asesor de las empresas que tengo la oportunidad de brindar mis servicios, teníamos Zoom casi todos los días. Cada dispositivo que salía, en ese momento tenía que analizarse. ¿Quiénes han sobrevivido? Las empresas que actuaban inmediatamente. Una crisis se actúa inmediatamente. No se espera. No es así. No es la misma velocidad. Apareció el evento, apareció un riesgo que era incontrolable, tenemos que respirar hondo, tenemos que sacar la inteligencia, la sabiduría para poder reinventarnos y hacer las cosas mejor. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué es una empresa resiliente? Es una empresa que aprende, es una empresa que mantiene la ética y que tiene un propósito. ¿De qué? De lograr sus objetivos y metas, que habló Arturo, pero trabajando de una manera más eficiente que antes. ¿Sí? Y por último, ¿qué principales factores de prevención? Porque ahora hay que prevenir. ¿Sí? Ahora hay que prevenir. ¿Correcto? Fomentar la participación, tenemos que enriquecer los vínculos, fijar límites claros y firmes. ¿Hasta dónde puede dar la empresa? Hay que hacer nuevos presupuestos. Ya no se hacen los presupuestos semestrales, ahora se tienen que hacer presupuestos mensuales y unas empresas están haciendo presupuestos semanales, por si acaso. ¿Sí? Formas de competencia esenciales, ¿sí? ¿Qué productos puedo incorporar o puedo descontinuar? ¿Cómo puedo brindar el apoyo entre nosotros? ¿Sí? Transmitir expectativas y metas elevadas, fomentar la participación. Nosotros sabemos lo que nosotros no vendemos, otro lo va a vender. Preferible es que nosotros nos reinventemos y ¿qué cosa tenemos que hacer? Crear un ambiente resiliente, un ambiente de adaptación a los cambios de algo que no es controlable por las empresas. ¿Ok? El gobierno peruano está dando algunas salidas. Ha dado el reactiva, ha dado el refinanciamiento de la deuda o la reformulación del plan de pagos, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Sí? La idea era que se dé el dinero al consumidor y el consumidor cuando consume genera el círculo virtuoso que justamente mueve la economía. Sin embargo, nosotros que conocemos cómo funciona nuestro gobierno, las políticas financieras del gobierno, tenemos que saber que tenemos que hacer un esfuerzo propio por salir adelante. Para ir resumiendo, ¿quiere decir que un riesgo es algo que nos puede sorprender? Sí. Pero nosotros tenemos, por más pequeña que sea la empresa, tenemos que tener todo lo que comentó Alfonso y todos los tips que he dado, de tal manera que nosotros nos volvamos una empresa resiliente, una empresa que sepa prevenir, y lo mínimo que debe tener para poder reaccionar, dijimos que era ¿qué? El presupuesto de caja, punto de equilibrio, estados financieros mensuales y los famosos comités de gerencia. ¿Sí? Y para terminar,
el mensaje final. Dice, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Sí? La imaginación es reinventarse, es ser resiliente, no resistente. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alberto Reyes, por su exposición bastante didáctica, bastante interesante, sobre todo por el tema que estamos viviendo en la actualidad, de poder enfrentar pues esta situación tan compleja, tan complicada que nos ha traído el COVID y que muchos de los negocios, ya sea grandes, medianos, pequeños y microempresas, pues están padeciendo, ¿no? Entonces, justamente la idea es esa, ¿no? De ver cómo se sale de esta situación, cómo se le enfrenta, ¿no? Y ese es justamente el motivo de haber organizado esta reunión, para efecto que ustedes puedan, pues como especialistas en el tema, dar algunos tips para que nuestros amigos que tienen de pronto una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, ¿no? Puedan pues tomarlas y adaptarlas, ¿no? En ese término que usted señaló de la resiliencia. Bien, me gustaría, no sé si alguna de las personas por el chat pedí si tienen alguna pregunta que puedan ustedes formular a nuestros invitados. Mientras tanto, me gustaría que el señor Alfonso Muñoz pueda pues hacer una reflexión final también para un poco abordar este tema, ¿no? Y las personas que nos están viendo puedan pues tener una idea, ¿no? De qué hacer frente a esta situación, ¿no? Porque todo esto que nos viene pasando no significa que vamos a cerrar el negocio, ¿no? Significa que, como bien dijo el señor Reyes, tendremos pues que readaptarnos a la nueva situación que se viene. Señor Alfonso, ¿alguna reflexión final, por favor? Bueno, lo más importante, como comenté, es que deberíamos identificar nuestros riesgos, ¿no? O sea, hay que identificarlos, hay que analizarlos, hay que valorarlos para saber cuál es el nivel de daño que nos puede hacer si eso se da en forma anticipada, ¿no? Porque si ya cuando las cosas están hechas, ya no se puede hacer nada. Y además también ver algunos planes de contingencia, o sea, algún respaldo que también hay que ir viendo, hay que ir teniendo, de tal manera que cuando eso nos golpee, podemos tener para poder salir adelante algún respaldo, ¿no? Entonces, es también importante que el tema de los controles, ¿no? Que los controles deben estar realmente funcionando en forma adecuada y en forma permanente revisar esos controles. O sea, no olvidarse, revisar. Hay que tener una periodicidad de autovalor de esos controles de tal manera de que aseguren el cumplimiento del objetivo y asimismo pues, que el riesgo no se materialice. Bueno, yo creo que la gestión de riesgo es tarea de todos, desde los ciudadanos, desde las casas, hacia adelante. Bien, señor Alfonso Muñoz, gracias por su participación. El señor Alberto Reyes me pide por ahí que usted pueda, por favor, volver a colocar la frase dentro de su exposición, la frase final de Albert Einstein, es exactamente para que nuestros amigos puedan pues, visualizar en los momentos de crisis. Solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Estimado Germán. ¿Algún comentario, señor Reyes, sobre esto? Sí, justamente ahí viene. Reforzando lo que ha dicho nuestro gran amigo Alfonso Muñoz, un experto, por si acaso un experto en todo lo que es implementación, sistema de controles, por favor, tienen una persona muy experimentada en lo que es control de riesgos. Darle un pequeño mensaje a las MIPES. De repente las MIPES no pueden tener todo lo que hemos hablado, pero sí tienen que saber que las empresas son como un niño. Cuando nace son talla small, ¿sí? Y tienen una ropa, y la ropa se llama los controles, ¿sí? Y conforme va creciendo, tiene que invertir en nueva ropa por la nueva talla que tiene, porque de repente le da un desarrollo de la noche a la mañana, el niño crece, ¿sí? Es puber, va creciendo, es adolescente y va creciendo, y tiene que ir reforzando, cambiando, modernizando cada vez más su control interno. El control interno pasa por tener un buen
soporte administrativo, está ahí el contador, un software contable, saber manejar herramientas básicas, como le vuelvo a repetir, son manejo de presupuesto, manejo de flujo de caja, manejo de punto de equilibrio, que son herramientas de toma de decisiones básicas. También podría recomendarles, por favor, el Ministerio de Trabajo tiene unas excelentes conferencias sobre legislación laboral, porque uno de los petardeos propios de los empresarios a su propia empresa es el desconocimiento de normas laborales. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. El contador es externo y le dicen el día de hoy, 15, le dicen, oye, con fecha 1 de octubre ha entrado a trabajar Pepito, dale de alta porque vas a sacar la planilla a fin de mes. Y resulta que según la legislación, cuando uno contrata a un trabajador, lo tiene que, el plazo para registrarlo en el T-registro, que es un registro virtual, tiene que ser dentro de las 24 horas, o sea, del mismo día. Y cuando lo despido, tiene que ser la baja y pago de beneficios sociales, tiene que ser como máximo dentro de las 48 horas. ¿Cuándo se va a dar cuenta de que va a haber una multa, una contingencia, un riesgo? ¿Sí? En que cuando le visites una FIL, le va a poner una multa tan alta que no vale la pena. En pocas palabras, tener personal capacitado, como reiteró Alfonso, es una necesidad básica, es una necesidad propia del negocio. ¿Qué más les puedo pedir? En materia tributaria, por favor, también hay cursos de la SUNAT, si bien es cierto que son básicos, pero son suficientes para que el empresario minimice esos riesgos, esas contingencias tributarias. Por favor, también cuando tengan una ganancia un poco alta y quieran bajar los tributos, no hagan operaciones inusuales, adquieran comprobantes de operaciones que no han ocurrido, porque ahí estaríamos rayando en lo que es delito tributario. Pero si usted se consigue un personal de asesoría que le planifica sus resultados para saber cuánto de impuestos tiene que pagar, cuál es el efecto, ¿sí? Periódico, evaluaciones trimestrales de repente o mensuales, usted va a saber tomar buenas decisiones. En pocas palabras, resumiendo, los riesgos externos yo no los puedo controlar, pero sí tengo que tener todo un aparato para diagnosticarlo y saber cuáles son las medidas correctas. Pero los riesgos internos sí los tengo que eliminar, ¿sí? Y eso es parte de la cultura empresarial que nos hablaba tanto nuestro amigo Alfonso. Muchas gracias, Germán. Sí, una pregunta un tanto sui generis. ¿Cómo se puede apoyar a los consumidores para que adquieran un mayor poder adquisitivo durante esta pandemia? A ver, de mi parte, este es un factor extremadamente externo. ¿Qué han hecho en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué hicieron en Estados Unidos ante el COVID? La ley keynesiana, la ley de consumo, ¿sí? Que tiene una amarga experiencia aquí en Perú, en el primer gobierno de Alan García. Esa fue una mala aplicación de la teoría keynesiana. ¿Ellos qué hicieron? En vez de prestarle a la empresa, primero le dieron poder adquisitivo al poblador, ¿sí? Le dieron poder adquisitivo al poblador para que él consuma, pues, bienes y servicios. Segundo, ¿qué hizo? Le prestó a las empresas, pero con una condición, de que no despida a nadie, de que no rebaje sueldos. ¿Vieron? Entonces, ahí se nota la gestión de un líder ante una crisis. ¿Sí? Más o menos te puedo comentar eso. Sí. Señor Alfonso, ¿algún comentario sobre esta interrogante? ¿Cómo poder apoyar a los consumidores para que adquieran mayor poder adquisitivo durante esta pandemia? Mire, el tema es gradual, ¿no? Vemos que realmente los negocios no están al 100%, están 30, 40% y están incrementándose. Entonces, y las personas todavía están con temor de salir todavía. Entonces, en esa medida yo creo que la manera directa era inyectándoles créditos baratos, pero eso no está sucediendo, ¿no? Ahora, como dice y hemos dicho, el tema de la resiliencia es fundamental, o sea, salir solos, ser creativos. La creatividad es la parte fundamental ahí. Y con eso es lo que vamos a salir adelante. Sí, pues efectivamente, ¿no? La situación es bastante complicada.
La micro y pequeña empresa, ustedes han señalado muchos temas sobre lo que se tiene que hacer, pero es un reto pues, para el tema de la micro y pequeña empresa. Ahora se habla de la informalidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, la micro y pequeña empresa tiene pues, que casi verse las solas, ¿no? ¿Qué hacer frente a esta situación? Se habló de la resiliencia, en muchos casos, dependiendo del negocio, ¿cierto? Germán, Sí. Germán, Adelante. ¿te acordarás, Germán, cuando íbamos a comernos ese caldo de gallina en el Huerto Florido? Bueno, la historia del Huerto Florido es un ejemplo de lo que podemos aplicar ahora. Hay la historia, porque hay fotos en ese Huerto Florido donde se vende mejor caldo de gallina. Era que un día llega el esposo y le dice a su señora que lo han votado porque ha formado un sindicato en la empresa y lo votaron, pues. ¿Sí? Y estaban en las luchas, no le pagaron, tenía que enjuiciar y la señora desesperada decide sacar una mesa a la afuera de su choza de teras, una mesa con su banquita y sus ollas. De la noche a la mañana la señora, que nunca había vendido nada, pero tenía fama en su familia que hacía los mejores caldos de gallina. Comenzó a vender, era tal la fama de comenzar a vender que en esa carretera que pasa, que tiene unos bordes, unas barreras metálicas, los mismos camioneros rompieron la barrera y los mismos hicieron lo que ahora es la pista para ingresar a esa zona, y hoy ese negocio tiene 4 pisos, tiene 2 cocinas industriales de acero quirúrgico, tiene ollas de acero quirúrgico y un plato de caldo de gallina ahí, ojo cerrado, pagas 35, 40 soles. Nadie pregunta por el precio, todos van a comer porque saben que ahí encuentran calidad. Mira, no era la pandemia, pero era un problema sindical. Se quedó sin trabajo y tuvo que reinventarse. El peruano se caracteriza porque es ingenioso. Ejemplo, Topitop, ¿no? La marca Topitop, el señor vino de Huánuco, comenzó a vender polos en la avenida Bancay y hoy es una empresa de importación y exportación a nivel mundial. Podemos crecer chiquitos, podemos nacer chiquitos, pero de repente con perseverancia y con esfuerzo podemos, y diferenciándonos, podemos ser los gigantes del futuro. Muchas gracias. Bueno, amigos, la verdad que ha sido muy interesante las exposiciones y quiero agradecer solamente a nuestros expositores, al señor Alberto Reyes Villanueva, gerente general de Rey Consal, así como también al señor Alfonso Muñoz Canales, director de AMS Consulting, por su participación. Ustedes, amigos, que nos han visto o que nos están viendo y nos están siguiendo a través también del Facebook, gracias. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, será conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.